En las aguas cercanas a las Tortugas, se teje la leyenda de un barco fantasma que emerge en las noches de tormenta. Cubierto de algas y con velas rasgadas, este barco misterioso se desvanece en la niebla, dejando a los testigos con una sensación de inquietud que solo Kumu no Kai puede desvelar. El barco fantasma de Tortugas, navegando en las sombras de lo desconocido. Hace muchos años, en las aguas traicioneras y misteriosas que rodean las Tortugas, se tejía una leyenda que helaba la sangre de los marineros y aventureros de la región. Era una historia que se susurraba en las tabernas de los puertos, una historia que se contaba en voz baja alrededor de las fogatas en las noches de tormenta. Era la leyenda del barco fantasma de Tortugas, una historia de tragedia, misterio y terror que dejaba una profunda sensación de inquietud en todos aquellos que tenían el valor de escucharla. Las Tortugas eran un grupo de pequeñas islas aisladas en el Golfo de México, un lugar remoto y desolado que servía de refugio para aves marinas y tortugas, pero que también ocultaba secretos oscuros en sus aguas profundas. La historia del barco fantasma comenzó hace siglos, en una época en la que la navegación era arriesgada y las leyendas marinas abundaban. El barco en cuestión era conocido como el Marinero Perdido. Era una embarcación majestuosa en su tiempo, un galeón español con velas imponentes que se mecían con gracia en el viento. Sin embargo, la fama del barco no se debía a su belleza, sino a las historias que lo rodeaban. Se decía que el marinero perdido estaba maldito, que llevaba consigo una carga oscura y un destino trágico. La leyenda cuenta que el marinero perdido partió de España en una expedición en busca de tesoros y riquezas en el Nuevo Mundo. La tripulación estaba compuesta por valientes marineros y audaces aventureros que ansiaban las riquezas que prometían las tierras desconocidas. El capitán del barco, un hombre llamado Alejandro de León, era un líder carismático pero ambicioso que había oído rumores sobre tesoros enterrados en las Tortugas. Convencido de que podría hacerse rico, dirigió al marinero perdido hacia esas aguas traicioneras. A medida que se acercaban a las Tortugas, una tormenta feroz se desató, con olas que se alzaban como monstruos hambrientos y vientos que aullaban como espíritus enojados. El marinero perdido luchó contra la furia de la tormenta, pero las fuerzas de la naturaleza eran implacables. Las velas del barco se rasgaron en pedazos, y las olas lo golpearon sin piedad, arrojando a los marineros al mar embravecido. La tripulación se aferró a los restos del barco, luchando por su vida en medio de la tormenta. El capitán Alejandro de León, sin embargo, se aferró obstinadamente al timón del barco, jurando que no abandonaría su búsqueda de tesoros. Sus ojos estaban llenos de codicia y desesperación mientras el marinero perdido se hundía en las profundidades del Golfo de México. Fue entonces cuando ocurrió algo inexplicable. Justo cuando el barco estaba a punto de desaparecer bajo las olas, una densa niebla se cerró alrededor de él. La niebla era tan espesa que no se podía ver más allá de unos pocos metros. Los marineros que se habían aferrado a los restos del barco se encontraron repentinamente en un mar de calma, como si la tormenta hubiera sido reemplazada por un silencio sepulcral. La niebla se aferraba al marinero perdido como una sábana mortuoria, y cuando finalmente se disipó, el barco estaba en un estado completamente diferente. Las velas estaban rotas y desgarradas, cubiertas de algas marinas que se retorcían como serpientes. La madera estaba carcomida por el tiempo y el abandono, y el barco se tambaleaba en el agua, como un espectro de su antigua gloria. Los marineros que habían sobrevivido a la tormenta y a la extraña transformación del barco quedaron estupefactos. No podían entender lo que había sucedido ni cómo habían llegado a estar en ese estado. Estaban atrapados en medio del mar, sin velas ni forma de dirigir el barco. La desesperación los embargó mientras contemplaban el destrozado marinero perdido.
La noche cayó sobre el barco, y con ella llegaron susurros inquietantes que parecían emanar de las mismas tablas de madera. Las sombras se movían en la oscuridad, y los marineros afirmaban haber visto figuras espectrales que deambulaban por el barco. Los relatos hablaban de apariciones que se parecían a la tripulación original del marinero perdido, como si sus almas atormentadas estuvieran condenadas a vagar por la eternidad en ese barco maldito. A medida que pasaron los días, los marineros intentaron desesperadamente reparar el barco y encontrar una manera de escapar de su trágico destino. Pero cada vez que intentaban izar una vela o arreglar una tabla, algo salía mal. Las herramientas desaparecían misteriosamente y los objetos se movían por sí solos. La presencia de lo paranormal se hacía cada vez más evidente y la sensación de que el barco estaba maldito se volvía insoportable. Las noches de tormenta eran las peores. El marinero perdido se convertía en un espectáculo macabro cuando la niebla descendía sobre él una vez más. Los relámpagos iluminaban la cubierta y revelaban figuras sombrías que parecían moverse con vida propia. Los truenos resonaban como risas siniestras y los vientos ululaban en coros inquietantes. Era como si el barco estuviera atrapado en un purgatorio de tormenta y pesadilla. Los marineros que habían sobrevivido a la tormenta original comenzaron a perder la cordura. Sus mentes se llenaron de visiones aterradoras y el estrés y el miedo los consumían. Se contaban historias de hombres que habían saltado por la borda en un intento desesperado de escapar de la locura que los acechaba en el marinero perdido. Algunos afirmaban haber visto criaturas marinas monstruosas acechando en las aguas oscuras, como si el barco estuviera siendo perseguido por demonios marinos. La historia del marinero perdido se convirtió en una leyenda que se transmitía de generación en generación en los puertos y pueblos costeros de la región. Los pescadores y marineros que se aventuraban cerca de las Tortugas hablaban de avistamientos del barco fantasma en las noches de tormenta. Decían que el barco aparecía de la nada, cubierto de algas y con velas rasgadas, y luego se desvanecía en la niebla como si nunca hubiera estado allí. Los valientes que se atrevían a acercarse al marinero perdido en esas noches de tormenta afirmaban escuchar lamentos y susurros que se elevaban desde las profundidades del barco. Las sombras se movían en la oscuridad, y la sensación de que las almas atormentadas de la tripulación original aún vagaban por el barco era abrumadora. Se decía que cualquier marinero que intentara abordar el marinero perdido en esas noches de tormenta se arriesgaba a quedar atrapado en su maldición, condenado a un destino similar al de la tripulación original. La leyenda del barco fantasma de Tortugas se convirtió en una advertencia para todos aquellos que se aventuraban en las aguas misteriosas de la región. A medida que los años pasaron, el marinero perdido se convirtió en un símbolo de la insondable oscuridad del mar y de los peligros desconocidos que acechan en sus profundidades. Las Tortugas, una vez un paraíso natural, se convirtieron en un lugar asociado con el miedo y el misterio. Los marineros evitaban la región siempre que era posible, y las historias del barco fantasma de Tortugas se transmitieron como una advertencia de los peligros que acechaban en las aguas traicioneras. Hoy en día, la leyenda del barco fantasma de Tortugas sigue viva en la región, aunque la mayoría de la gente la considera solo un cuento de viejos marineros. Pero aquellos que han sentido la inquietante presencia de la niebla en las noches de tormenta, aquellos que han escuchado los susurros escalofriantes en el viento y han visto las sombras en el marinero perdido, saben que la maldición del barco perdura. La historia del barco fantasma de Tortugas es un recordatorio sombrío de que, en el vasto y enigmático océano, hay secretos que nunca deben ser descubiertos y horrores que nunca deben ser desafiados. Únete a nuestra búsqueda para descubrir los secretos de este enigma marítimo. Suscríbete a Kumu no Kai y comparte tus pensamientos en los comentarios,
Y no olvides compartir esta historia con tus amigos fascinados por lo paranormal.